Cuando vemos la UFC pensamos en gloria, cinturones y dinero. Pero lo que casi nadie te dice es lo que realmente arriesgas al competir en MMA, incluso desde un nivel amateur. ¿Qué tal, ocelotitos? Cuando se habla de competir en artes marciales mixtas, la mayoría de las personas ve solo una pelea. Dos personas en una jaula, un ganador y un perdedor. Pero la realidad es que competir en MMA implica muchísimos más factores que casi nunca se toman en cuenta. Hablamos de riesgos físicos, mentales, emocionales y hasta sociales. Y algo muy importante, estos riesgos existen incluso a nivel amateur. Hoy quiero hablarte de todo eso con calma, sin exagerar, sin alarmismo y sin romantizar el deporte. La idea no es asustarte, sino darte un panorama más amplio y honesto de lo que realmente está en juego si estás pensando en competir, o incluso si ya compites y nunca te has detenido a reflexionar qué estás poniendo en riesgo y por qué. Riesgos físicos, los más obvios pero no los únicos. Cuando se habla de MMA, lo primero que se nos viene a la cabeza son los riesgos físicos, y sí, son los más visibles, pero muchas veces se subestiman, sobre todo en el ámbito amateur. Existe la idea de que, como es amateur, no pasa nada, y eso está muy lejos de la realidad. El riesgo físico más importante en MMA son los traumatismos craneales, y no hablo solo de knockouts espectaculares, también están los golpes que no parecen tan fuertes, pero que se repiten una y otra vez en la cabeza. En MMA no importa únicamente si te noquean o no, sino la acumulación de daño, incluso sin perder el conocimiento. Estos impactos pueden provocar conmociones cerebrales, microtraumatismos repetidos o deterioro cognitivo a largo plazo. Y algo clave, en el nivel amateur este riesgo puede ser incluso mayor, porque normalmente hay menor control defensivo, menos experiencia para absorber o evitar daño, o una peor lectura del combate. A largo plazo, todo esto puede derivar en problemas de memoria, lentitud cognitiva o cambios de personalidad. Y no, esto no es exclusivo de profesionales. Yo he visto de primera mano en torneos amateur knockouts muy fuertes, de esos donde el peleador cae completamente seco y permanece varios minutos en el suelo. Otro punto del que casi no se habla son las lesiones cervicales y de columna. Derribos mal ejecutados, proyecciones, caídas sin buena técnica, guillotinas, neck cranks y presión constante en el clinch pueden generar problemas serios. Las lesiones más comunes son distensiones cervicales, hernias discales, pinzamientos nerviosos o contracturas crónicas. En amateur, esto es frecuente porque no se domina bien la técnica de caída. Falta fuerza estabilizadora en el cuello y hay menos conciencia corporal. Además, las MMA exigen movimientos explosivos en múltiples planos. Las rodillas sufren mucho con los sprawls, barridos o patadas mal bloqueadas. Los hombros son propensos a luxaciones, lesiones de manguito rotador o subluxaciones recurrentes. Y los codos no se salvan de hiperextensiones o lesiones por palanca. Muchas de estas lesiones no te retiran del deporte, pero sí te acompañan durante años. También otro punto que se suele olvidar son las manos, muñecas y pies. Las lesiones en las manos y pies son extremadamente comunes. Dedos dislocados, fracturas, esguinces. Aunque uses guantes, el impacto sigue siendo brutal. Las manos no están diseñadas para golpear cráneos. A esto súmale cortes, fracturas faciales o daño ocular. Y tampoco hay que olvidar el corte de peso. Sí, también existe en nivel amateur, y muchas veces sin nutriólogo, sin supervisión médica y copiando métodos de peleadores profesionales. Esto puede generar una deshidratación severa, problemas cardiovasculares o alteraciones metabólicas. Otros riesgos que corres al competir en MMA son los riesgos psicológicos, los menos visibles pero son muy reales. Aquí entramos a una parte de la que casi nadie habla. Competir en MMA tiene también un impacto psicológico importante, incluso a nivel amateur. La ansiedad competitiva es muy común. Miedo al ridículo, presión del gimnasio, expectativas de la familia o exposición en redes sociales. En amateur esto se intensifica porque todo es nuevo, no hay psicólogo deportivo y nadie te enseña a gestionar la presión. También existe el miedo al daño y al knockout.
Este es un tema incómodo, pero necesario. La mayoría de los peleadores sí tienen miedo, y es completamente normal. Miedo a ser noqueado, miedo a lesionarse, miedo a quedar expuesto públicamente. El problema no es tener miedo, el problema es no saber gestionarlo. Cuando no se gestiona bien aparecen bloqueos mentales, dudas en pleno combate o decisiones peligrosas. Igualmente, el impacto de la derrota es diferente. Perder en MMA no es como perder en otros deportes. Aquí te golpean, te dominan físicamente y te exponen frente a todos. Si no sabes manejar una derrota, puedes experimentar baja autoestima, vergüenza, frustración intensa o una crisis de identidad. En amateur, muchos abandonan tras su primera derrota, otros regresan demasiado rápido por orgullo. Y también algo muy real es la depresión post-pelea. Después del combate, muchos peleadores se sienten peor. Experimentan un bajón de adrenalina, una fatiga extrema, pérdida de motivación o una sensación de vacío. No importa si ganaste o perdiste. Y ni se hable después del retiro. Sí, incluso a nivel amateur. Cuando dejas de competir puede aparecer la sensación de vacío, pérdida de propósito o una dificultad para adaptarte a la vida normal. El combate te da estructura, identidad y adrenalina. Quitarlo de golpe no es sencillo. Además, también puedes experimentar dificultades sociales y económicas. En amateur no ganas dinero, pagas gimnasio, equipo, traslados. Incluso muchos profesionales siguen trabajando fuera del deporte. Y otro punto importante, el nivel amateur no siempre es más seguro. He visto eventos donde no hay doctor listo, la jaula no tiene protecciones adecuadas y existe riesgo evidente para los peleadores. También existen grandes diferencias de nivel, peleadores casi profesionales enfrentándose a amateurs, gimnasios irresponsables que te ponen a pelear con 2 o 3 meses de entrenamiento. Esto pasa, y pasa muchísimo. Ahora, ¿vale la pena competir en MMA? Desde mi experiencia personal, sí, completamente. Entrar a una jaula es una experiencia incomparable. Medirte del tú a tú, probarte a ti mismo, vivir ese momento es de verdad algo único. Pero solo vale la pena si tienes una buena preparación, estás en un gimnasio responsable, entiendes los riesgos y sabes cuándo parar. Si lo haces por ego, por presión o creyendo que nunca te va a pasar nada, no lo recomiendo. En el nivel amateur hay peleadores muy buenos y pueden pasarte por encima. Competir en MMA es una decisión seria, no es solo tener valor, es tener cabeza. Si piensas competir, prepárate lo mejor que puedas, entrena inteligente, aliméntate bien, descansa y rodéate de gente responsable. Porque el verdadero guerrero no es el que se destruye a sí mismo, es el que sabe cuándo avanzar y cuándo parar. Ahora, me gustaría saber si piensas competir o ya compites, y cuáles han sido tus experiencias. Tal vez pueda ser de mucha utilidad o motivación para alguien que recién comienza en el deporte. Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Si aún no lo haces, suscríbete y deja tu like. Con eso me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y traer contenido como este. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Ocelot MMA. Nos vemos en el próximo video.